Buenas tardes, hoy día para www.trujillod.com tenemos al profesor Jorge Chávez Peralta, profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la especialidad de Lengua y Literatura. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por concedernos su tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de qué libros usted recomienda para chicos de tercer año de secundaria hasta los primeros ciclos de universidad, para poder infundir la lectura en estos jóvenes. Bueno, en esta edad que es tan importante para inculcar el buen hábito por la lectura, yo recomendaría, por ejemplo, como obras de lectura obligatoria, la conocida novela María de Jorge Isaacs, porque es una novela romántica, es una novela que además entretiene, que deja una experiencia un poco dolorosa, pero creo que no hay joven que no lea María y no lo recuerde para siempre, ¿no? Es una magnífica novela romántica. Ahora, para situarnos ya en un contexto un poco más inmediato, recomendaría obras como por ejemplo La Vorágine de José Eustacio Rivera. Es el paisaje de la selva americana, se nota claramente. Recomendaría también, por ejemplo, en esa línea, la novela del venezolano Rómulo Gallego, Doña Bárbara. Recomendaría Doña Bárbara, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Sí, pero nos podría dar un poco del argumento de esta novela. Es una historia inspirada en el problema de la codicia, de la ambición por el dominio de las tierras, de la selva en Venezuela, ¿no? Entonces hay un personaje aquí muy interesante que es Doña Bárbara, que es una especie de proyección de la naturaleza, ¿no? Es un símbolo, por eso su nombre Bárbara se refiere, ¿no? Ella es una especie de producto de ese ambiente. Esta es una señora bella, pero que domina también la magia, la brujería, ¿no? Y ese es otro factor para que, ¿no?, logre su propósito, ¿no? Es una novela bastante interesante. También recomendaría la novela Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, el argentino, porque también es una historia de la Pampa argentina, pero inspirada en una relación entre maestro y discípulo, de manera que... En una relación se refiere... Entre maestro y discípulo. Entonces, Don Segundo Sombra es un gaucho, ¿no?, que le enseña a un tal Fabián, ¿no?, lo que significa ser gaucho, ¿no?, lo que significa realmente ser un hombre de la Pampa, ¿no?, un recero, como le llama él, ¿no? Entonces es una historia también... De identidad, más que nada. Claro, de identidad y nutritiva, ¿no? En igual línea iría, por ejemplo, Martín Fierro, ¿no?, que es una obra ya en verso, pero, ¿no?, muy entretenida, con muchas enseñanzas. Y por ejemplo también recomendaría, no podría dejar de mencionar, el libro de cuentos El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, ¿no?, porque hay unas historias ahí sumamente atractivas, impresionantes, ¿no?, que creo que serían de gran utilidad para que un estudiante cuya edad oscila entre los 14, 15 y 6 años, ¿no?, aprecie verdaderamente lo que es una novela, un relato bien contado, ¿no? Había muchas otras obras, desde luego, ¿no?, como por ejemplo Juvenilia de Miguel Canén, que es una historia de un estudiante en un colegio, en el internado de un colegio de Buenos Aires, ¿no? Pero son algunos de los títulos que nos pueden... Profesor Chávez, usted con su experiencia nos puede decir, si es que ha identificado el por qué algunos jóvenes, bueno, la mayoría de jóvenes ahora simplemente no les gusta leer, no le encuentra un gusto, no tienen esa pasión por la lectura que antes... Mire, el problema en realidad
hay que ubicarlo ya no en la secundaria, sino en los primeros años de la escuela, ¿no? Si el profesor en el segundo o tercer año de primaria no les ha ofrecido la experiencia de la lectura, ya después es más difícil. Entonces yo creo que la lectura como entretenimiento, como juego, prácticamente debería empezar a la edad de 8 o 9 años, a más tardar. Cuando se llega a los 13 o 14 años sin experiencia de lectura ya es difícil. Además, las políticas de la escuela y del gobierno para incentivar la lectura son pues muy deficientes, ¿no? Claro. Todo eso ha contribuido para que los jóvenes de hoy lean muy poco. El estudiante peruano lee un promedio de un libro por año, mientras que un estudiante chileno lee 10 libros por año. Ese es un dato muy penoso, pero revelador, ¿no?, de lo que está ocurriendo. ¿Usted qué sugiere para ayudar? Precisamente eso, ¿no? Recomendar a los docentes de todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, ¿no?, con mayor énfasis a los profesores del área de lengua y literatura, para que mantengan a los alumnos siempre ocupados en la lectura de algún libro, sea novela, cuento o ensayo, ¿no? La literatura peruana también tiene pues autores muy recomendables, ¿no? Por ejemplo, Ciro Alegría, Mario Vargas Llosa, Bryce Echenique, ¿no?, para mencionar a los más conocidos. Ciro Alegría, por ejemplo, su obra Panqui y el Guerrero, ¿no?, debería ser un libro de lectura obligatoria en la primaria. Panqui y el Guerrero. Sí, Panqui. Pero, por ejemplo, ese libro ya no circula de los años 70, que apareció una edición, nunca más lo he visto en librerías. Ese es, por ejemplo, un déficit, ¿no?, en nuestra industria editorial, que es sumamente reducida, ¿no?, y los precios también a veces altos no permite que los jóvenes puedan comprar libros, ¿no? Otro asunto que yo quisiera recomendar es que los colegios, por ejemplo, dispongan de buenas bibliotecas, ¿no? Porque si el alumno no puede comprar, ¿no?, la escuela o colegio debe proporcionarle al alumno los libros para que pueda leer. Claro. O sea, hay un descuido muy grave. Profesor, otro punto es que incluso muchos chicos llegan a la universidad, pueden leer, sin embargo no comprenden lo que leen. Porque eso es también porque desde el principio, desde la primaria... Ahí habría una contradicción, ¿no? Por ejemplo, leer sin comprender no se entiende. Claro. Porque la lectura es comprender, descubrir el sentido del texto, ¿no? Entonces, sin embargo, muchos chicos leen y no comprenden, no les hacen un análisis. No leen. Bueno, otra cosa ya es un análisis, por ejemplo, de textos líricos, ¿no?, que exige una técnica. Pero leer un cuento, una novela, no demanda eso. No es tanto la comprensión ahí, creo yo, ¿no? Si fuera un ensayo, sí, yo le doy razón. Un ensayo sí exige una elaboración intelectual. Pero cuando se lee una novela, no. Porque las novelas son hechos, anécdotas, ¿no?, circunstancias. Y eso no exige comprensión. Simplemente mantener la concentración, o sea, el hilo, ¿no?, de la historia. No distraerse nada más. Es diferente a hacer una especie de reflexión. A eso sí es otra cosa, es otro nivel de lectura, por supuesto. Es otro nivel más alto, más exigente. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Esperamos que podamos contar con su colaboración en otra oportunidad. Saludos para la señora directora. Gracias.